Bienvenidos a Pesadillas de Terror, el canal donde las historias más inquietantes y perturbadoras cobran vida. Hoy les traigo un relato que no van a poder olvidar. Imagina despertar en tu coche, en una carretera desierta, sin recordar cómo llegaste ahí. Las horas han pasado, pero tu mente está en blanco. Entonces, encuentras un mensaje en tu iPhone, un video que te muestra cometiendo actos inimaginables. ¿Qué harías si descubrieras que eres el protagonista de tu peor pesadilla? Prepárate para adentrarte en esta escalofriante historia que te dejará sin aliento. Esto es, desperté al lado de la carretera con un mensaje que cambió mi vida. No sé por dónde empezar, pero necesito sacar esto antes de perder la cabeza. Han pasado algunos días desde que sucedió, pero todavía no puedo entenderlo. Tal vez, si lo escribo, alguien me crea. O tal vez, me ayude a entender qué diablos pasó esa noche. No lo sé. Todo lo que sé es que mi vida nunca volverá a ser la misma. Era una noche normal, o al menos eso era lo que yo pensaba. Había terminado mi turno en la gasolinera alrededor de la medianoche, como siempre hago. Es un trabajo tranquilo, en el que casi todo el tiempo estamos solo yo y los viejos que vienen a fumar cigarrillos o a tomar café a altas horas de la noche. En esta ciudad nunca pasa nada, y así es como me gusta. O al menos, así es como me gustaba antes. De todos modos, recuerdo haberme subido al coche y haberme puesto en camino a casa. Las carreteras estaban vacías y la única luz que había eran las de los faros delanteros que atravesaban la oscuridad. Era una de esas noches en las que el aire se siente pesado, como si estuviera a punto de llegar una tormenta. Recuerdo que pensé que sería mejor llegar a casa antes de que empezara a llover, pero después de eso, todo se vuelve confuso. Lo siguiente que recuerdo es que me estoy despertando en mi coche al costado de la carretera. Me dolía el cuello por haber dormido en un ángulo tan extraño y me llevó un minuto darme cuenta de dónde estaba. El sol estaba empezando a salir, arrojando un brillo extraño sobre todo. Todavía no era de día, pero tampoco estaba oscuro. Ese momento intermedio en el que el mundo parece contener la respiración. Me incorporé e intenté sacudirme la confusión. Mi coche seguía en marcha y el motor zumbaba suavemente como si nada estuviera fuera de lo normal, pero algo estaba definitivamente mal. No recordaba haberme detenido ni haberme sentido cansado. En un momento estaba conduciendo hacia casa y al siguiente estaba aquí, sin tener ni idea de cómo había llegado hasta aquí. Cogí el móvil con la esperanza de comprobar la hora. Y, tal vez, obtener alguna respuesta. La pantalla se iluminó y marcaba las 3:17 de la mañana. Habían pasado 3 horas desde que salí del trabajo y no tenía ni idea de lo que había pasado durante ese tiempo. El corazón me empezó a latir con fuerza en el pecho mientras intentaba pensar. ¿Me había quedado dormido al volante? Pero, si así fuera, ¿por qué mi coche estaba perfectamente aparcado al costado de la carretera? Fue entonces cuando vi la notificación en mi teléfono. Era un nuevo iMessage, sin leer, de un número que no reconocía. Dudé, con el pulgar sobre la pantalla. Había algo en él que no me cuadraba, pero no podía ignorarlo. Tal vez era alguien del trabajo o un número equivocado, pero en el fondo, sabía que era algo más que eso. Abrí el mensaje y se me cortó la respiración. Era un vídeo, y por la miniatura parecía que lo habían grabado en una zona oscura y boscosa. Me temblaban las manos cuando presioné el botón de reproducción, y la expectación me puso los pelos de punta. El vídeo empezaba con una toma de cámara temblorosa. La persona que lo estaba grabando claramente no se preocupaba por mantenerla estable. Sin embargo, la escena me resultaba familiar. Conocía esos bosques. Estaban a las afueras de la ciudad, el mismo lugar donde solía jugar cuando era niño. La cámara se enfocó hacia el suelo y fue entonces cuando la vi. Una mujer, boca abajo en el suelo, con la ropa desgarrada y cubierta de sangre. No podía ver su rostro, pero sabía que estaba muerta. La comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago, y casi dejé caer mi teléfono. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No quería seguir mirando, pero no podía detenerme. Tenía que saber qué había pasado. La cámara se movió de nuevo, y fue entonces cuando lo vi. O, más precisamente, fue entonces cuando me vi a mí mismo. Estaba de pie junto al cuerpo, con un cuchillo en la mano y la ropa cubierta de sangre. El yo del vídeo parecía diferente, más frío, más distante, como si solo estuviera haciendo un trabajo, nada más.
Observé con horror cómo levantaba el cuchillo y lo bajaba una y otra vez. El sonido que hacía al atravesar la carne me revolvía el estómago. No podía respirar. Esto tenía que ser una pesadilla, ¿no? No había forma de que esto fuera real. Pero la sangre en mi ropa, la forma en que me movía, todo era demasiado real. Dejé caer el teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas podía pensar. Mi mente estaba acelerada, tratando de darle sentido a lo que acababa de ver. Pero nada tenía sentido. No recordaba nada. ¿Cómo pude haber hecho algo así y no recordarlo? Después de lo que me pareció una eternidad, volví a coger el teléfono. Había más vídeos, cada uno peor que el anterior. En uno, estaba arrastrando un cuerpo por el bosque, con las extremidades sin vida raspando el suelo. En otro, estaba de pie delante de un edificio viejo y abandonado, viendo cómo las llamas lo consumían. Podía oír el crepitar del fuego. El calor era tan intenso que incluso a través de la pantalla podía sentirlo. Pero fue el último video el que me heló la sangre. Empezó conmigo de pie frente a una casa que no reconocía, con la cámara haciendo zoom sobre mi rostro. Mis ojos estaban vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. Tenía algo en la mano, un teléfono, igual al que sostenía ahora. El yo del video giró la cámara y vi una figura oscura que salía de la casa. Mi corazón casi se detuvo cuando me di cuenta de que era otra persona. Alguien que parecía tan confundido y aterrorizado como yo me sentía en ese momento. El vídeo se cortó justo cuando la figura de la puerta se hizo visible. Mi teléfono volvió a sonar y apareció un nuevo mensaje en la pantalla. Esta vez, era solo una dirección. Una dirección que no reconocí, pero de alguna manera sabía exactamente dónde estaba. No sabía qué hacer. Tenía demasiado miedo de ir a la policía. Estaba demasiado confuso para pensar con claridad. Una parte de mí quería marcharme en coche, lo más lejos posible de ese pueblo. Pero otra parte de mí, la parte que no podía dejar atrás lo que había visto, sabía que tenía que averiguar qué estaba pasando. No podía simplemente huir de aquello. Tenía que saber la verdad, por muy aterradora que fuera. Entonces, hice lo único que se me ocurrió. Fui en coche hasta la dirección. El sol estaba empezando a salir cuando llegué a la casa. Estaba en una de esas partes de la ciudad a las que ya no va nadie, el tipo de lugar que parece haber sido olvidado por el tiempo. La casa en sí era vieja. La pintura se estaba descascarando. Las ventanas estaban tapiadas. Parecía que nadie había vivido allí en años, pero sabía que no estaba solo. Salí del coche con el corazón palpitando con fuerza en el pecho. El aire estaba cargado de olor a descomposición, como si algo hubiera estado pudriéndose allí durante mucho tiempo. Dudé en la puerta principal, con la mano sobre el picaporte. Todo en mí gritaba que me diera la vuelta, que saliera de allí, pero no podía. Tenía que saberlo. La puerta se abrió con un crujido y dejó al descubierto un interior oscuro y mohoso. Apenas podía ver nada. La única luz que se filtraba por las grietas de las tablas era la del sol de la mañana. Las tablas del suelo crujieron bajo mis pies cuando entré y el sonido resonó en la casa vacía. Había algo en el aire, algo que me puso los pelos de punta. Era como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, esperando que sucediera algo. Caminé por las habitaciones vacías. Mis pasos eran el único sonido en el inquietante silencio. Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior, como si me estuviera hundiendo más en algo de lo que no podía escapar. El olor a descomposición era más fuerte ahora, casi abrumador. Traté de cubrirme la nariz con la manga, pero no ayudó. El hedor estaba en todas partes, adherido a mi piel, mi ropa, mi ser. No sé cuánto tiempo estuve vagando por esa casa, pero finalmente me encontré de pie frente a una puerta al final de un largo pasillo. Era diferente de las otras puertas de la casa, más nueva, como si la hubieran reemplazado recientemente. Mi mano temblaba cuando alcancé el pomo de la puerta, respirando entrecortadamente y con pánico. No quería abrirla, pero no pude evitarlo. La puerta se abrió con un suave crujido y dejó al descubierto una pequeña habitación con poca luz. En el centro de la habitación había una silla y en ella había un hombre atado y amordazado. Tenía los ojos muy abiertos por el miedo y, cuando me vio, empezó a agitarse contra las ataduras, intentando gritar a través de la mordaza. Se me cayó el corazón al estómago cuando me di cuenta de quién era,
uno de los veteranos que solían ir a la gasolinera a altas horas de la noche. Un cliente habitual. Di un paso atrás, con la mente dando vueltas. ¿Qué demonios estaba haciendo allí? ¿Por qué estaba atado de esa manera? Pero antes de que pudiera hacer nada, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas y abrí los ojos de par en par cuando vi el nuevo mensaje. Era otro video. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono, pero me obligué a mirar. El vídeo empezaba con una imagen de la habitación en la que me encontraba. La cámara apuntaba directamente al hombre atado a la silla, con los ojos muy abiertos por el terror. La cámara hizo un zoom y se centró en su rostro, captando cada gota de sudor, cada tic de miedo. Podía oír una respiración agitada detrás de la cámara y supe que era yo. Se me cortó la respiración cuando la cámara se acercó y reveló mi propia mano sosteniendo un cuchillo. Era el mismo cuchillo que había visto en los videos anteriores. La hoja brillaba en la penumbra. Mi mano era firme y deliberada mientras me acercaba al hombre. Empezó a forcejear con más violencia. Sus gritos ahogados llenaban la habitación, pero no había nadie que lo escuchara. Nadie que pudiera ayudarlo. El yo del video se acercó. El cuchillo ahora a centímetros del pecho del hombre. Podía ver la desesperación en sus ojos, la silenciosa súplica de misericordia, pero no había ninguna. Observé horrorizado cómo hundía el cuchillo en el pecho del hombre y cómo la hoja se hundía profundamente en la carne. El sonido era repugnante, un ruido húmedo y crujiente que me revolvió el estómago. La sangre brotó a borbotones de la herida, empapando su camisa y formando charcos en el suelo debajo de él. Su cuerpo se convulsionó y puso los ojos en blanco mientras la vida lo abandonaba. No podía apartar la vista de la pantalla. Observé cómo sacaba el cuchillo y lo ataqué de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Cada estocada de la hoja era más cruel, más brutal que la anterior. Cuando terminó, el cuerpo del hombre estaba desplomado hacia adelante, sin vida, y un charco de sangre se extendía alrededor de la silla. El yo del vídeo dio un paso atrás y la cámara se centró en el cuchillo ensangrentado que tenía en la mano. Respiraba con dificultad, pero no había arrepentimiento ni remordimiento. Solo la misma expresión fría y distante que había visto en los otros vídeos. La cámara se giró para encarar la puerta, y fue entonces cuando lo vi, mi propio reflejo, en un espejo roto que colgaba de la pared. Miré directamente a la cámara, y una sonrisa torcida se dibujó en mi rostro. La persona que aparecía en el video levantó el cuchillo y lo apuntó hacia el reflejo, como si se burlara de él. Se burlaba de mí. El vídeo terminó de repente, dejándome allí de pie, en silencio y atónito. Tenía las manos empapadas de sudor y todo el cuerpo temblaba. Quería gritar, correr, hacer cualquier cosa para escapar de lo que acababa de ver, pero estaba paralizado, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Y entonces mi teléfono volvió a vibrar. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Era otro mensaje, pero esta vez no era un video. Era solo una palabra escrita en negro. Próximo. Se me heló la sangre mientras miraba fijamente esa palabra, con la mente acelerada. Próximo. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Había alguien más? Se suponía que yo debía... No, no podía. No lo haría. Pero cuando me di cuenta, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Mi teléfono volvió a vibrar, y, esta vez, era una dirección. Otro lugar desconocido, pero, como antes, sabía exactamente dónde estaba. No quería ir. No quería saber qué me esperaba allí. Pero algo muy dentro de mí, algo que no podía controlar, me atraía hacia allí. No podía resistirme. Salí de la casa a trompicones. La luz de la mañana iluminaba por completo la calle desolada. Mi coche seguía en ralentí donde lo había dejado, pero parecía que había pasado una vida desde que lo había aparcado allí. Me subí, con las manos temblorosas mientras agarraba el volante. Quería alejarme lo más posible de esa casa, pero mis manos se movían solas, dirigiendo el coche hacia la nueva dirección. El viaje me pareció surrealista, como si estuviera flotando en un sueño. Las calles estaban vacías, la ciudad todavía dormía, ajena a los horrores que se habían desatado en la oscuridad. Mi mente estaba acelerada.
pero mi cuerpo estaba entumecido, moviéndose en piloto automático. No sabía cuánto tiempo había pasado antes de llegar a mi destino, pero cuando lo hice, mi corazón se hundió. Era otra casa vieja y decrépita, igual que la anterior. La pintura se estaba descascarando, las ventanas estaban tapiadas. Parecía que nadie había vivido allí en años, pero sabía que había alguien dentro. Alguien esperándome. Salí del coche con las piernas como si fueran de plomo. Cada paso que daba hacia la casa me resultaba más pesado que el anterior, como si una fuerza invisible me estuviera arrastrando hacia abajo. Me temblaba la mano cuando abrí la puerta. La madera estaba fría y áspera bajo mis dedos. La puerta se abrió con un crujido y dejó al descubierto el oscuro interior. Apenas podía ver nada. La única luz que entraba era la del sol matutino que se filtraba por las grietas de las tablas. El olor a descomposición me golpeó como un puñetazo en el estómago, más fuerte que antes, casi abrumador. Tuve arcadas y me tapé la boca con la manga, pero no sirvió de nada. Entré y las tablas del suelo crujieron bajo mi peso. El aire estaba impregnado de un olor a muerte, un hedor tan fuerte que parecía que se filtrara en mi piel. Podía oír mi propia respiración, fuerte y entrecortada en el silencio. Pero debajo de ella había algo más, algo tenue, como un golpeteo suave y rítmico. Seguí el sonido, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Me llevó a través de la casa, por un pasillo angosto hasta una puerta cerrada al final. El ruido se hizo más fuerte a medida que me acercaba, un ritmo constante e implacable que coincidía con el ritmo de mi corazón acelerado. Dudé en la puerta. Mi mano temblaba mientras alcanzaba el pomo. No quería abrirla. No quería ver lo que había dentro. Pero no tenía elección. Yo era una marioneta. Mis hilos estaban siendo movidos por una fuerza invisible. La puerta se abrió con un crujido y dejó al descubierto una habitación pequeña y poco iluminada. En el centro de la habitación había una silla, y en ella había otra persona atada y amordazada. Tenía los ojos muy abiertos por el miedo, igual que el hombre de la casa anterior. Y, al igual que antes, empezó a agitarse contra sus ataduras cuando me vio. Mi teléfono vibró en mi bolsillo y supe sin mirarlo de qué se trataba. Otro video. Otro mensaje. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sacar el teléfono. Pero no necesitaba ver el video para saber qué iba a pasar. Lo sabía muy bien. El cuchillo estaba en mi mano antes de que me diera cuenta. No sabía de dónde había salido, pero allí estaba, brillando en la penumbra. El hombre en la silla gritaba a través de la mordaza. Sus ojos suplicaban misericordia. Pero no hubo misericordia. Solo estaba la sensación fría y distante que se había apoderado de mí. La misma sensación que había visto en los videos. Di un paso adelante con el cuchillo en alto, y los gritos del hombre se hicieron más fuertes, pero no pude detenerme. No pude hacer nada más que observar cómo mi mano bajaba el cuchillo una y otra vez, y cada estocada enviaba una nueva ola de sangre que salpicaba la habitación. Cuando terminó, el hombre estaba desplomado en la silla, sin vida, y el suelo debajo de él estaba empapado de sangre. Di un paso atrás, respirando con dificultad y con las manos temblorosas. El cuchillo se me escapó de las manos y cayó al suelo con estrépito. Mi teléfono volvió a vibrar. No quería mirar, pero no podía ignorarlo. Saqué el teléfono con manos temblorosas y se me hundió el corazón al ver el nuevo mensaje. Era otra dirección, y al igual que antes, supe exactamente a dónde ir. Y así termina nuestra historia. Una pesadilla que desafía la realidad y te deja cuestionando todo lo que crees saber. ¿Qué harías si fueras tú? ¿Podrías confiar en tu memoria, en tus propios ojos? En Pesadillas de Terror, exploramos los rincones más oscuros de la mente humana y las verdades que a veces preferimos ignorar. Si esta historia te dejó con escalofríos, no olvides suscribirte y darle like. Hay muchas más historias aterradoras esperando para ser contadas. Hasta la próxima. Si te atreves.